días, estamos en el capítulo 9 del libro Texto Guía de Gaby Powell. Pues bien, tenemos el tema de planificación y representación a través del análisis. Pues bien, en este tema vamos a tratar sobre algunos pasos antes de realizar una base de datos y también sobre el análisis. Ya hemos visto algunos procesos y podemos decir que no es lo mismo la teoría y la práctica. Y bueno, tenemos una breve introducción. Ciencia espacial es una ciencia exacta, análisis de ninguna manera. Es una ciencia exacta. La teoría y la práctica son dos cosas completamente diferentes. Pasos para crear un modelo de base de datos. Tenemos algunos pasos. El primero es el análisis, luego del análisis tenemos el diseño, tenemos la construcción y por último la implementación. En el análisis, ¿qué tenemos en el análisis? El análisis en sí es el primer paso antes de realizar algo. Supongamos que nos contratan en una empresa y nos piden realizar una base de datos. Lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que vamos a hacer. Entonces para ello tenemos que investigar y llegando así a una conclusión de que tenemos que analizar todos los aspectos que influyen en la empresa. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuál es su principal fuente de ingresos y en sí qué es lo que hace para que la empresa pueda ganarse la vida. Bueno, veamos un concepto breve. Un análisis adecuado no se puede lograr a través de entrevistas solo los técnicos. Se requiere en un todo en torno a la imagen del cliente o escenario. Los usuarios finales, esto es algo importante porque los usuarios finales son los que van a utilizar este software o la base de datos. Ellos van a ser los más beneficiados. ¿Por qué? Porque van a agilizar el proceso y bueno, cualquier tipo de proceso que tengan. Como segundo tenemos el diseño. Entonces, una vez analizado, procedemos a diseñar nuestra base de datos. ¿En qué consiste? Implica el uso de lo que está descubriendo durante el análisis y averiguar cómo esas cosas analizadas pueden ser atendidas con las herramientas de software disponibles. La etapa de análisis decide lo que se va a ser creado. La etapa de diseño se aplica con mayor precisión al decidir cómo se deben crear las tablas. Este incluye las tablas, los campos y los tipos de datos. Lo más importante que incluye cómo todo se encadena. Bueno, en sí podemos decir que el análisis define lo que se va a hacer y el diseño organiza cómo se va a hacer. Son dos cosas que van tomadas de la mano. Y bueno, tenemos como tercero la construcción. En sí, en esta etapa se construye el código. Bueno, no tanto el código, sino que se construye y el código de prueba. Para un modelo de base de datos se genera secuencia de comandos para crear las tablas, las claves primarias, los índices y cualquier otra cosa que se necesite, tales como un procedimiento, como los procedimientos almacenados. En otras palabras, en este paso se genera secuencia de comandos para crear tablas y ejecutarlos. Y por último tenemos lo que es la implementación. Bueno, este es el paso final. Aquí se crea una base de datos de producción. En otras palabras, en esta etapa del proceso, que en realidad se pone todo en práctica. Y se verá si funciona o no funciona la base de datos correctamente. Tenemos el análisis de la compresión. ¿Qué nos dice el análisis de la compresión? El análisis debe entender el negocio. Los mejores modelos de base de datos son producidos por prestar atención a los detalles en la etapa del análisis. Es importante entender
exactamente lo que se necesita antes de saltar y solo llegar a ella. Si se requieren cambios en una etapa posterior del desarrollo, los cambios pueden ser añadidos en una etapa posterior. Sin embargo, realizar cambios en un modelo de base de datos utilizada en un sistema de producción puede ser exactamente problemático. Tanto es así que no ha de ser una opción. Esto se debe a que las aplicaciones son por lo general dependen de una base de datos y por lo tanto, por lo general del modelo de la base de datos también. Tenemos consideraciones de análisis. Tenemos algunos apartados. Tenemos objetivos principales. Esto incluye los objetivos de una empresa cuando se crea un modelo de base de datos, lo que debería estar en el modelo de la base de datos. ¿Cuál es el resultado operado? Lo que debe lograrse, por ejemplo, ¿se trata de una nueva aplicación o una reescritura? Es decir, una mejora de la aplicación misma. Operaciones de la compañía. Estos incluyen las operaciones de una empresa en términos de lo que la empresa hace para que su torre del homenaje. ¿Cómo puede estar informatizado en todo? Tenemos la regla de negocio. Este es el corazón de la etapa del análisis. La descripción de lo que se ha analizado y lo que se necesita ser creado para diseñar el modelo de base de datos. ¿Qué tablas son necesarias y cuáles son las relaciones básicas entre las tablas? Planificación y cronogramas. Un plan de proyecto y sus detalles son útiles para proyectos más grandes. Presupuesto. Aquí nos hacemos varias preguntas como ¿cuánto costará? Si es rentable o no. Y si realmente vale la pena. Entre otras cosas. La contratación de ayuda cuesta dinero. Necesita ayuda contratada. Esa ayuda, la ayuda es cara. Tenemos los costos de hardware. Aquí se deben evaluar los requisitos de hardware en términos de velocidad y capacidad. En la contratación de ayuda cuesta dinero. Pues sí. Mantenimiento. La facilidad de mantenimiento en el futuro implica menores costos a largo plazo. Formación. Los usuarios finales y los programadores deben saber cómo utilizar lo que se está creando. Otros factores menos notada, por lo menos relevantes, incluyen los siguientes: la duplicación de datos, evitar la duplicación de datos si el rendimiento no es sacrificado, y granularidad excesiva, solo de lectura o solo de escritura. Es una base de datos solo lectura, se requiere acceso a lectura y escritura completa. Base de datos, almacenamientos de datos son a menudo parte de solo lecturas. Tenemos posibles áreas problemáticas con conceptos erróneos. Tenemos la normalización y la integridad de los datos. Muchos análisis proponen la opción de que la aplicación de todos los niveles de la normalización a través del uso de todas las formas normales disponibles garantiza que no haya pérdida de datos y sin falta de conciencia de integración referencial. Más normalización conduce a menores consultas. Este es otro punto de vista. Como consulta de este problema son a menudo el resultado de una inadecuada estructura de la base de datos sin normalizar. Es mucho más fácil de escribir consultas más rápidas y actualizaciones en contra de una estructura de base de datos normalizada. Actuación. Algunos analistas afirman que el rendimiento de un equipo, sus aplicaciones y el modelo de base de datos son irrelevantes para el análisis de un negocio.
Y bueno, lo que nos debería importar es el rendimiento de la base de datos. El rendimiento es siempre importante. Analizar un modelo de base de datos sin tener en cuenta el rendimiento es como comprar un barco nuevo cuando no se lo puede permitir. Bueno, tenemos modelos de base de datos genéricos y estandarizados. Cuidado con los modelos de base de datos genéricos y un modelo que sea aceptado como estándar para una industria o aplicación en particular. Modelos de base de datos genéricos son a menudo presentes en las aplicaciones adquiridas, tal vez semi-personables. Los modelos genéricos atienden a una gran variedad de aplicaciones. Si usted está invirtiendo en un modelo de base de datos de su cuenta, usted puede también construir un modelo de base de datos específica de la empresa. Teoría a la práctica. Para el resto de este capítulo, y bueno, se construye sobre un caso de estudio en un esfuerzo para poner en práctica la teoría. Recordemos desde un comienzo de este capítulo que el estudio de caso consiste en una casa de subasta en línea ficticia. En este capítulo se lleva a cabo la etapa de análisis, estudio de caso, que necesita un modelo de base de datos que hay en ello. Bueno, pasemos a los objetivos de la empresa. El objetivo más importante es que la empresa se vuelve un beneficio. Después de todo, sin ánimo de lucro, usted no tiene ninguna empresa. Además, el objetivo general de software es siempre ofrecer un servicio a los clientes. Después de que los usuarios son atendidos adecuadamente, si la idea de negocio es una posibilidad fiable, tiene una mejor oportunidad de éxito en el mercado comercial. Recordemos que un sistema informático daría a una empresa una ventaja sobre su competencia. El establecimiento de operaciones de la empresa. El establecimiento de las funciones operativas de una empresa es un proceso de comprensión de lo que hace una empresa como una razón para su existencia. Bueno, tenemos unas imágenes que se subasta categorías. Pues tenemos las categorías que se dividen en tres, en la primaria, secundaria y la tercera. Y de ellas se sale nuestro listado. ¿Qué más tenemos? Casa de subasta, listado de los vendedores. Asimismo tenemos nuestro listado de vendedores. Tenemos nuestros listados y los vendedores. Bueno, la historia del vendedor, todo lo que ha vendido y bla bla bla. Tenemos subastas, los compradores de viviendas. Asimismo tenemos el listado, las ofertas y la historia del comprador. Cada lista puede tener muchas ofertas realizadas en ella mientras está en una lista para la subasta. Los compradores tienen una historia en base de datos a comentarios hechos por los vendedores últimos. Tenemos la estructura de la casa de subasta, como en antes la categoría 1, 2, 3, el listado de los vendedores y la historia de los compradores. Descubrimiento de la regla de negocio. Las reglas de negocio son esencialmente una interpretación más precisa de las actividades operacionales de la empresa. Bueno, veamos la pequeña imagen que tenemos. ¿Qué nos dice? Ya. Las reglas de negocio en una empresa, cuando se aplica un modelo de base de datos, se convierte en un modelo de base de datos. Las reglas de negocio son las tablas, las relaciones entre las tablas e incluso las reglas de restricciones, como tenemos aquí nuestras tablas y las relaciones. Tenemos unas imágenes de lo visto anterior, pero ya con algunos datos. Por ejemplo, la categoría, tenemos la guitarra, general, persecución, piano, cuerda, viento y su instrumento, su tabla instrumento y su tabla categoría. Asimismo tenemos la otra tabla y lista de los vendedores.
con sus tablas y las relaciones, la categoría, la historia del vendedor, listados, la categoría primaria, secundaria y terciaria, y así mismo. Bueno, tenemos el modelo de base de datos, el modelo de almacenamiento de datos. La información transaccional consiste en lo que se añade a la base de datos y luego se retira de la base de datos después de un proceso de tiempo. Un almacén de datos se utiliza para contener la información archivada separada de la base de datos o LTP, que significa procesamiento de transacciones en línea. Establecimiento de la empresa, de las operaciones en la empresa. Se han establecido cuando se analiza un modelo de base de datos para la estructura de datos, de base de datos, de procesamiento de transacciones en línea. Tenemos la imagen, nuestra base de datos en forma OLTP de transacciones en línea. Descubrimiento de la regla de negocio. Podemos observar nuestra base de datos, los vendedores, la ubicación, el producto, categoría, los meses, año, todo lo que tiene que ver con tiempo. Gestión de proyectos. El hecho es que cuando se trata de la planificación, el establecimiento, la línea de negocio y el presupuesto, no hay un conjunto de aplicaciones ejecutable o razonable, útil de las normas y medidas. Simplemente no existen. Planificación en los plazos de proyectos. Una empresa de desarrollo de software puede cumplir con su desaparición financiera al no permitir suficiente tiempo en los planes del proyecto. El presupuesto, que es el presupuesto, el análisis del modelo de base de datos y el diseño es extremadamente difícil de presupuestar. La práctica más común y probablemente éxito es adivinar a un costo estimado la base de datos estimado para hacer gasto y horas de trabajo. Tenemos la contratación de ayuda, cuesta dinero, fue lo que vimos antes, obvio que sí. Los costos de hardware costoso puede ayudar a aliviar los costos del software. Hardware costoso es complicado. Mantenimiento y la formación. Los mantenimientos son los que le van a dar mantenimiento, como los programadores o los trabajadores comunes de la empresa. Y eso ha sido todo. Y este fue el fin del 9º capítulo del texto guía de Gaby Powell. Espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima. Bye.